Del orden del día. Número 4, análisis, estudio y en su caso dictaminación de los siguientes asuntos. Expediente 65-198, observaciones al decreto 65-106, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Gasto Público. Expediente 65-188, observaciones al decreto número 65-90, mediante el cual se reforma el inciso B de la fracción primera del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Expediente 65-196, observaciones al decreto 65-107, por virtud del cual se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto. Una vez conocido el proyecto de la orden del día, solicito a quienes integran esta comisión emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo levantando su mano. ¿Alguien está a favor? Ha sido aprobado el proyecto de la orden del día por unanimidad de los integrantes. A continuación, en primer lugar, procederemos al análisis, estudio y en su caso dictaminación del expediente 65-198 relativo a las observaciones al decreto 65-106, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Gasto Público. Tomando en cuenta lo anterior, solicito a la secretaria pregunta si algún diputado o diputada desea participar con relación al asunto que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Diputado Vital. Diputado Carlos. ¿Alguien más? Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Vital Román Martínez. Buenas tardes, días todavía, tardes. Compañeros y compañeras diputados, el asunto que hoy nos ocupa es muy importante, el que venimos a resolver algo para el bien de los tamaulipecos. Y voy a leer algo, si me permite. Inicialmente y a manera de antecedentes, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 15 de diciembre del año 2021 se expidió el decreto 65-106, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley a la Ley de Gasto Público, las cuales fueron analizadas y dictaminadas en sentido procedente por la mayoría de los integrantes de esta comisión. De igual forma, el presente asunto fue analizado y observado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el cual fue recibido en sesión de la Diputación Permanente el día 21 de diciembre del próximo año pasado. De lo antes señalado, como integrante de esta comisión dictaminadora, me permito proponer que se acepten y se den por vista las opiniones y observaciones que tuvo a bien enviarnos en tiempo y forma el titular del Poder Ejecutivo. No obstante, considero propicio dejar en claro que tenemos la libertad y el derecho de aceptar o no las observaciones formuladas por el gobernador del Estado. Lo anterior, con fundamento en el numeral 2 del artículo 122 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Toda vez que derivado de dichas observaciones puedo concluir que lo que se abunda no daña, y lo que es obvio para uno no debe ser para todos. Por tal motivo, concluyo que como comisión dictaminadora del texto inicial, tiene como finalidad generar mayor certeza respecto a la aplicación. No obstante, considero importante señalar que existe una gran diferencia entre las leyes generales y las leyes federales respecto a su ámbito competencial. Por lo tanto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, al ser una ley general, es decir, se trata sobre las facultades concurrentes entre entidades federativas y municipios, señalando
que corresponde hacer a cada quien. No contraviene en ningún momento lo previsto en la ley de gasto público, ni mucho menos trastoca las facultades de la misma. Finalmente, respecto al presente asunto, me permito solicitar su apoyo para dejar sin efecto las observaciones que tuvimos a bien recibir remitidas por el Poder Ejecutivo y dejar en sus términos originales el presente decreto. Y quiero señalar que en el artículo 58, fracción 2 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, dice que el Congreso tiene la facultad de fijar el presupuesto y que como Congreso es un poder y que lo estamos ejerciendo y que todo esto es cuidar cada centavo que se gasta por el bien de los tamaulipecos y que no queremos dispendios y que no queremos que el Ejecutivo obre mal. Por eso estamos aquí, la bancada de Morena, para defender los intereses de los tamaulipecos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Juan Vital. Se da el uso de la voz al diputado Carlos Fernández Altamirano. Gracias, diputada Alejandra. Bienvenidos los diputados que nos acompañan, los miembros de esta comisión, a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales y medios de comunicación, personas aquí presentes. No me quedó muy claro. La propuesta, diputado Vital, es que se quede sin efecto las observaciones del Ejecutivo, o ¿cuál es la propuesta? Así es. Ok. Bueno, derivado del análisis que se hizo a las observaciones de referencia formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, me voy a permitir exponer lo siguiente. Consideramos que la propuesta original, en donde se pretende adicionar diferentes párrafos a esta ley de gasto público, pues debe ser considerada como una mala práctica legislativa. Y no solamente una mala práctica legislativa, sino también se sobreregula y se generan contradicciones que pueden generar un claro conflicto en su interpretación. Esto me queda claro nuevamente que es, bueno, resultado de legislar por legislar, de presentar trabajo por presentar trabajo, sin consultar debidamente a los expertos o a quienes operan o ejecutan estas leyes. La propuesta original que se hizo es redundante. Las leyes generales son de observancia en todo el territorio nacional. Referir apartados específicos en la iniciativa que se presentó solo muestra una falta de conocimiento en materia legislativa y en diferentes leyes aplicables. Pues dicha mención, por reiterada que se encuentre prevista en otra ley, quiere decir que no por repetirla 1000 veces tendrá un mayor valor o un mayor peso. El administrador público se tendrá que referir siempre y de manera reiterada en su quehacer cotidiano a las leyes vigentes. Por último, y otra vez evidenciando una falta de conocimiento en las leyes, se pretende otorgar facultades a la Comisión de Vigilancia que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación. Por todo lo expuesto, considero procedente el sentido del asunto que nos ocupa con relación a las observaciones presentadas y formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, solicito de la manera más atenta su voto a favor de la presente propuesta y que se queden los términos propuestos por el Ejecutivo. En cuanto, diputado presidente, secretario. Gracias. Muchas gracias. Acto seguido me permito consultar. Aquí hay dos propuestas, una del diputado Vital y otra del diputado Carlos. La del diputado Vital es en el sentido de que no se incorporen las observaciones al decreto que se remitió por parte de este Congreso, y la propuesta del diputado Carlos es en relación a que se incorporen
o se atiendan las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Someto a votación la propuesta del diputado Vital. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra. Ahora la propuesta del diputado Carlos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido rechazada con 2 votos a favor, 5 en contra. En ese sentido, se instruye a servicios parlamentarios para que realice el proyecto de resolución correspondiente con la consideración antes respuesta en relación a la propuesta que ha sido aprobada. En segundo lugar, procederemos con el análisis, estudio y en su caso dictaminación del expediente 65-188 correspondiente a las observaciones de decreto 65-90 mediante el cual se reforma el inciso B de la fracción 1 del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Tomando en cuenta lo anterior, solicito a las secretarías, pregunte si algún diputado o diputada desea participar con relación al asunto que nos ocupa y llevar a cabo el registro de participaciones. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. ¿Quién más? ¿Diputada Maravilla? Y diputado Isidro. Cedo el uso de la voz al diputado Carlos Fernández Altamira. Muchas gracias, diputada presidenta. A mis compañeros legisladores aquí presentes, en general los ciudadanos también que nos ven a través de las redes sociales, a los amigos y amigas de los medios de comunicación, me permito solicitar que esta intervención sea íntegramente añadida a la versión estenográfica de esta sesión. Me gustaría recapitular para que quede claro un poquito este tema y en consecuencia hacer una propuesta. Como punto número 1, que las observaciones del Ejecutivo fueron ingresadas a este Congreso el día 13 de diciembre, aún dentro del periodo de sesiones. Como punto número 2, el día 15 de diciembre fueron turnadas a esta comisión. Para esto me permito proceder a leer el artículo 68 de la Constitución, en donde dice: las leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo para efectos de su sanción, promulgación, publicación y circulación para su conocimiento. El Ejecutivo podrá formular observaciones en todo o en parte. Se entenderá aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar, publicar y circular la ley o decreto. En caso de que el Ejecutivo no proceda en estos términos, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes. En el supuesto de que el Ejecutivo deseche en toda la ley o decreto aprobado, el Congreso deberá examinar y discutir las observaciones formuladas en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la devolución. En el supuesto de que el Congreso se encuentre en receso en los primeros 10 días del periodo de sesiones ordinarias siguiente, el Ejecutivo podrá nombrar un representante para que asista con voz a la deliberación que se celebre. La ley o decreto devuelto por el Ejecutivo se repetirá promulgado cuando fuese confirmado por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes sin que se requiera referéndum. Si el Ejecutivo devuelve con observaciones en parte la ley o decreto, el Congreso deberá examinar y discutir las observaciones en los plazos previstos. El Congreso, por mayoría de votos de los diputados presentes, podrá optar las ediciones o modificaciones realizadas por el Ejecutivo, con excepción de las reformas a la Constitución Política Local, en donde se observará lo dispuesto por el artículo 165. Los plazos que se refiere a este artículo no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Diputación Permanente.
Por lo expuesto anteriormente, aquí compañeros integrantes de la Comisión de Finanzas, en virtud de que la devolución se hizo en periodo ordinario, fue turnada en periodo ordinario, y la Constitución claramente dice que el desahogo debe de darse en 10 días naturales, yo considero con todo respeto que lo procedente es, y me gustaría también saber la opinión de servicios parlamentarios, si se vencieron los términos, lo procedente es que este dictamen se quede sin materia. Por tal motivo se propone a esta comisión declarar sin materia el asunto que nos ocupa. Y solicito, de favor, se puede hacer la votación antes de continuar con la discusión. Vamos a desahogar las participaciones. También si servicios parlamentarios pudiese ayudar. Desahogar participaciones. ¿Va a participar servicios parlamentarios? Adelante, servicio. Gracias. Nada más contestando la pregunta. Bueno, buenos días. Con permiso del diputado presidente y diputados presentes de la comisión. Pues sí, como el asunto que nos atañe, que es las observaciones al decreto 65-90 de las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, fueron recibidas en la Oficialía de Partes el día 13 de diciembre del año 2021 y turnadas a la comisión el día 15 de diciembre en sesión ordinaria. Sin embargo, para las observaciones, como bien lo refería el diputado, se cuenta a partir del día 13, que es cuando se recibió en fecha en oficialidad de parte por este Poder Legislativo las observaciones al decreto 65-90 realizadas por el gobernador, teniendo en este Congreso el plazo de 10 días naturales contados a partir de la devolución, iniciando el día 13 el término de los 10 días naturales de conformidad con el artículo 68, párrafo tercero de la Constitución local y correlativo con el artículo 121, párrafo 2 y 3 de la Ley Interna de este Poder Legislativo. En este supuesto han transcurrido 3 días, desde el día que se recibió hasta el día 15, que fue la clausura del periodo ordinario. ¿Sí? Ahora bien, entra en receso el Congreso del día 15 al día 14 de enero, del 16 de diciembre al día 14 de enero, se interrumpe el plazo de cómputo y continúa el día 15 de diciembre cuando se hace la sesión solemne, 15 de enero cuando se hace la sesión solemne y se reanuda o se continúa con el segundo periodo ordinario de sesiones. El día 15 de enero. El día 15 de diciembre de 2021 se recibió en pleno legislativo las observaciones remitidas por el Ejecutivo Estatal, mismas que fueron turnadas a la comisión, esto de conformidad con el artículo 121 de la Ley Interna. En esta misma fecha se dio inicio al receso legislativo, instaurándose la Diputación Permanente de conformidad con el artículo 68, párrafo tercero de la Constitución Política, con relación al artículo 121 de la Ley Interna del Congreso. Señala que durante los periodos de receso la Diputación Permanente solo se completará a recibir las observaciones a una ley o decreto formuladas por el gobernador del Estado, para presentarlas en la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones durante los primeros 10 días de dicho periodo ordinario, siendo esta una atribución de la Diputación Permanente, misma que se establece en el artículo 62, fracción segunda de la Constitución del Estado, y el artículo 56, párrafo segundo de la Ley Interna del Congreso. Ahora bien,
El día 15 de enero del año en curso se dio inicio al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, plazo que da inicio para analizar las observaciones remitidas a este decreto número 6590 por el gobernador del estado. Al día de hoy, 19 de enero del actual, han transcurrido 8 días naturales, supuesto que se encuentra establecido en el artículo 68, párrafo tercero de la Constitución local, con relación al artículo 121, párrafos 2 y 3 de la Ley Interna del Congreso. Esa es la opinión de nosotros. Bien, gracias. Vamos a la participación de la diputada. Si me permite, presidente, nada más una pregunta respecto a los comentarios. ¿Qué se entiende por días naturales? ¿Cómo lo están interpretando? Es sábado y domingo. Es sábado y domingo, nada más que aquí entró la diputación permanente, entonces se interrumpe. La misma ley dice que se interrumpen los tiempos. Entonces, el día 15, que fue la apertura del periodo, ahí empieza otra vez a contar y ya se reanuda. Por eso dice ahorita el compañero que van transcurridos 8 días, porque al día 19 de enero, que es hoy, van transcurridos 8 días. Y naturales. Por eso se empezó a contar, a partir de la apertura del periodo, se empezó otra vez a contar a la fecha. ¿Se está haciendo referencia, esto con referencia a la ley? A la ley, No, a la Constitución. a la Constitución y a la ley interna. ¿Qué artículo de la Constitución? En el artículo, el artículo 44 dice: el Congreso tendrá 2 periodos ordinarios de sesiones cada año legislativo. El primero, improrrogable, iniciará el 1 de octubre durante el tiempo necesario para tratar todos los asuntos de su competencia, sin que pueda extenderse más allá del día 15 de diciembre. El segundo dará inicio el 15 de enero y terminará el 30 de junio. En fecha de la primera quincena de marzo de cada año, bueno, eso ya. En todo caso, dentro del primer periodo de sesiones, eso tampoco ya no aplica. Nada más te está hablando de lo que son los periodos. El 44 de la Constitución. 44. Me gustaría nada más leer un parrafito del artículo 68, nos dice: en el supuesto de que el Ejecutivo deseche en toda la ley o decreto aprobado, el Congreso deberá examinar y discutir las observaciones formuladas en un plazo no mayor a 10 días naturales. Contados a partir de la devolución. Entonces, la respuesta de ustedes es que no queda sin materia. Ok, En relación a los términos, no, están dentro de los términos. de acuerdo a la interpretación. Debido a este caso me gustaría continuar con mi participación, ya para finalizar. Gracias a Servicios Parlamentarios por la explicación. Y pues bueno, me permito exponer, derivado de estas observaciones que mandó el Ejecutivo del Estado, Tamaulipas, me permito exponer las consideraciones que estimo oportunas. Y me gustaría tocar algunos temas en específico. Con relación al canje de placas, la ley vigente contempla el cobro de las placas. Es finalmente una contribución que los ciudadanos están pagando, y lo hacen porque saben que es una parte fundamental del registro público vehicular, reconocida en la Estrategia Nacional de Seguridad, avalada por el propio presidente de la República y aprobada por el Senado. Aunado que la política de seguridad del gobierno del Estado va alineada a la estrategia de todo el país y no debemos poner en riesgo los resultados que se han dado y que se deben de seguir dando. Y aquí aprovecho también para comentar que es muy importante que, articulado la estrategia de los sistemas en el C5, contemos con los mecanismos para detectar de manera inmediata los vehículos sospechosos con reporte de robo o que por sus características podemos identificar que portan placas sobrepuestas. Y aquí invitamos a las personas a que sigan acudiendo y aprovechen los descuentos del 30%. Y hago un llamado a mis compañeros legisladores de esta comisión, a mis compañeros legisladores de esta legislatura 65,
a que actuemos con mucha responsabilidad, a que invitemos a los ciudadanos a cumplir con una responsabilidad civil, que en mi caso yo ya lo hice. Ojalá todos los aquí presentes ya lo hayamos realizado. Y pues bueno, no, diputado, le voy a comentar, aquí se mencionó, y lo dijeron que era un tema únicamente de recaudación, y nosotros como grupo parlamentario del PAN hemos estado defendiendo que es un tema de seguridad. Y por ejemplo, efectivamente, lo ha comentado la compañera Úrsula, efectivamente, si nosotros de manera responsable invitamos al ciudadano a que hoy entienda esta responsabilidad social, no únicamente estará abonando a ayudar al tema de seguridad, sino que además, dentro de los primeros 3 meses, les saldrán totalmente gratis. Entonces, vamos a aprovechar. ¿Por qué estar diciendo que no acudan cuando ahorita pueden acudir y pueden ayudar a los dos temas? Uno, al tema de seguridad, hacerlo de manera responsable nosotros como legisladores, y además ayudar al bolsillo de todos aquellos que son propietarios de un vehículo. No sé si están enterados, pero hoy en día existe un descuento, no una semana, no 15 días, no un mes, sino 3 meses, para que el ciudadano propietario de un vehículo, pues bueno, pueda, o más bien le salgan totalmente gratis las placas. Y recordar que hasta el día de hoy no siguen existiendo ninguna reglas de operación en materia de los famosos autochocolates, como propuso el grupo parlamentario de Morena, que supuestamente de aquí se iba a recaudar lo propio, en donde se iba a recaudar el tema de placas. Si hoy todos los ciudadanos acudiéramos a realizar el canje de placas, habría cero recaudación. Habría cero recaudación en materia de placas. Termine, diputado. Habría cero recaudación en materia de placas. Entonces, es muy importante que seamos responsables, y les pido seriedad, de favor, porque es un tema propiamente que nos debe de interesar para beneficiar el bolsillo de las familias tamaulipecas, invitarlos a que hagan lo propio. Y para finalizar, respecto a los llamados de Morena y PT a no pagar, es decir, a desobediencia civil, nos parece irresponsable, pues a quien benefician es a la delincuencia. Y ya vemos lo que está pasando en el país con la toma de casetas que a veces en otros estados ellos mismos han convocado. Que les quede claro, los tamaulipecos somos ciudadanos responsables, que además vemos a nuestros impuestos trabajando y dando resultados, especialmente en el tema de seguridad. Defender e impulsar la desobediencia civil en el caso del pago de los derechos del control vehicular va en detrimento de la recaudación para acciones sociales y para fortalecimiento de la seguridad. Además, los que menos tienen, que son los usuarios de motocicleta, se está considerando y estudiando un beneficio adicional para lo mismo. Por todo lo expuesto, considero procedente el sentido del asunto que nos ocupa con relación a las observaciones presentadas y formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. En tal virtud, compañeros y compañeros diputados, solicito de la manera más atenta su voto a favor de la presente propuesta y que se quede en los términos propuestos por Ejecutivo. Y de manera muy personal les pido, diputadas y diputados, que invitemos a los ciudadanos a aprovechar este beneficio, en donde hoy no solamente una semana ni un mes, sino 3 meses les saldrán totalmente gratis las placas a los ciudadanos tamaulipecos. Es cuanto, diputado presidente. Cedo el uso de la palabra a la diputada Magali. Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes buenas tardes, compañeros diputados. Buenas tardes a quienes nos ven por redes sociales y medios de comunicación. El escrito del titular del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 13 de diciembre de 2021, en el cual presenta observaciones al decreto número 65-90, mediante el cual se reforma el inciso B
de la fracción 1 del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas no tiene relación con el artículo reformado de la Ley de Hacienda ni con el tema de fondo relativo al canje de placas. En primer lugar, se realiza un análisis a cada una de las observaciones del Ejecutivo local para efecto de determinar si las mismas se correlacionan con el decreto en cita o con el tema de fondo, que es la eliminación del canje de placas, al tenor de lo siguiente. La primera observación que se menciona, enunciada en las páginas 1 y 2 del escrito en comento, solo es la transcripción de la reforma que nos ocupa. Por lo tanto, se concluye que no es una observación. En la página 2 se expresa la segunda observación, en la que señala lo siguiente: he seguido atento los argumentos vertidos por el grupo promotor de la iniciativa que nos ocupa, así como las discusiones vertidas en las distintas etapas del proceso legislativo, manteniéndome al margen, siempre respetuoso de la autonomía del Congreso del Estado. Del párrafo en análisis se desprende que no es una observación, sino solo el relato de lo que hizo el Ejecutivo Estatal durante las distintas etapas del proceso legislativo, siguiendo atento, expresado por él, los argumentos y discusiones vertidas relativos a la reforma en comento. De igual forma, en la página 2 se enuncia la tercera observación de la manera siguiente: de las mismas he visto con preocupación la ligereza del análisis con que se decidió por una mayoría privar al gobierno del Estado de una herramienta clave de seguridad. De este párrafo se desprenden dos comentarios. En la primera parte del párrafo, lo enunciado no es una observación, el precepto reformado, sino la opinión subjetiva del Ejecutivo Estatal al tipo de análisis con que se decidió por una mayoría la reforma en comento. Y en la parte final no se especifica cuál es la herramienta clave de seguridad que el Congreso del Estado privó al gobierno del Estado, ni la relación que esta expresión tiene con el precepto reformado. Por último, en la misma página 2 del escrito del Ejecutivo Estatal se alude la cuarta observación, la siguiente: cuando asumí el cargo de gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, me comprometí a poner todo mi esfuerzo en construir una política de seguridad basada en evidencias y alineada a una política nacional, y ejecutarla con determinación para devolver a los tamaulipecos su derecho humano a su seguridad pública, y con el mayor sentido de responsabilidad. No podemos permitir que se desarticule una estrategia que hasta el día de hoy ha dado buenos resultados. De este párrafo se desprenden dos reflexiones. En la primera parte, en las 4 primeras líneas, se habla de un compromiso del Ejecutivo Estatal relativo a la construcción de una política de seguridad, sin expresar cuál es ni la relación que ésta tiene con el contenido de la reforma citada. En las 2 últimas líneas expresa que con el mayor sentido de responsabilidad no podemos permitir que se desarticule una estrategia que ha dado buenos resultados. Sin embargo, de lo enunciado se desprende que no se especifica cuál es la estrategia que se desarticula ni la relación que tiene con el precepto reformado. Por lo expresado, y al haberse vencido el plazo de 30 días naturales,
el pasado 7 de enero del presente año, se deberá continuar, en su caso, con el procedimiento para la promulgación que establece la Constitución Política Local. Y bueno, a quienes como yo fuimos elegidos por el pueblo para representarlos ante este poder, nuestra prioridad debiera ser siempre velar por los intereses de todas las familias, mucho más en una era tan complicada como la que estamos viviendo. Sin embargo, seguimos viendo cómo los intereses de unos cuantos tratan de anteponerse a cualquier otra cosa, y le digo por lo inmoral que resulta en algunos casos, como insistir en el cobro de las placas. Y les voy a explicar por qué. Se decidió por el pueblo a través de esta legislatura, lo cual es nuestra facultad, pero con argumentos que cuelgan de alfileres y con base a mentiras, como el hecho de que a través de este cobro se tendrán más datos para la seguridad en la entidad. Se vetó este dictamen. Quiero exponer que además se pregonan descuentos en el reemplacamiento, lo cual es totalmente falso, y si acaso nos han repostado descuentos en los engomados y siguen cobrando las placas a pesar que este Congreso eliminó ese cobro, y al no estar etiquetados es de libre disposición, muy convenientemente en época electoral y en el año de Hidalgo. Nuestra llegada marcó un antes y un después, porque hemos trabajado a fondo para resarcir los errores del pasado que han afectado a nuestro Estado, a los intereses de quienes menos tienen, y principal porque queremos trazar un nuevo camino de bienestar para las familias tamaulipecas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Magali. Hacer una aclaración. Sí, diputado Carlos. Sí, nada más referente, porque me preguntaba aquí la diputada, el beneficio fiscal, el cual comento, aquí reconozco al gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, por este beneficio fiscal que está otorgando a los propietarios de vehículos, es del 30%, por lo que prácticamente el tema del reemplacamiento sale gratis. El 30% en cuanto al tema de los derechos vehiculares y el tema del reemplacamiento. Por lo que nuevamente invito a los ciudadanos a que aprovechen este beneficio. Gracias. Yo quiero comentar algo. Adelante, diputada. Si tan preocupados están por la seguridad, yo creo que deberíamos de pedirle al gobierno del Estado que las regale. Digo, ¿cuál es el problema con eso? Si quieren ayudar a las familias de los tamaulipecos, vamos a regalar las placas. Aquí ya se votó, y se votó a que no haya ese cobro. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo examinen. Sí. Gracias. Gracias, diputada Magali. Cedo el uso de la voz al diputado Isidro Vargas Fernández. Compañeras y compañeros, en relación a los argumentos vertidos por ambos diputados y en relación a mi carácter de presidente de esta comisión dictaminadora o revisora del asunto que nos ocupa, es preciso comentar que estamos en tiempo de resolver el oficio de observaciones o el oficio que remitió el Poder Ejecutivo a este Poder Legislativo, toda vez que, como se comentó en esta reunión, se recibió el 13 de diciembre en oficialía, el 15 de diciembre se dio a conocer en pleno. En ese momento entró la Diputación Permanente y se actuó en consecuencia conforme al artículo 68 y 121 de la Ley Interna, en la cual quisiera comentarles. Al presentarse observaciones del Ejecutivo con respecto a la aprobación de una ley o decreto, las mismas se turnarán a estudio y dictamen de la comisión o comisiones que formularon el dictamen sustento de las disposiciones aprobadas, o a los integrantes de la Diputación Permanente que lo hubiera formulado en su caso. Es decir, cuando la Diputación Permanente emita un dictamen, una ley o decreto, en ese momento sí le compete a la Diputación Permanente, pero no así
respecto a leyes o decretos que hubieran dictaminado las comisiones ordinarias. En este caso es un asunto que dictaminó la Comisión de Finanzas, Planeación y Deuda Pública, en la cual se modificó la fracción primera del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas. Y también remitir al artículo constitucional, el 44, en la cual el Congreso cuenta con 2 periodos, el 62, que también establece atribuciones de la Diputación Permanente, que es dictaminar los asuntos que quedaron pendientes al terminar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, salvo aquellos que sean resueltos por la Comisión Instructora, así como recibir las observaciones que envíe el Ejecutivo a los proyectos de leyes o decretos del Congreso y presentar estos dictámenes y observaciones en la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones. Así lo establece el artículo 62, y también la ley interna del Congreso en el articulado no faculta a la Diputación Permanente a dictaminar asuntos que hubieran despachado o dictaminado las comisiones ordinarias en ese sentido. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Sí. Compañeros de la comisión, una vez escuchados los argumentos de la diputada Magali, y toda vez que se han analizado los escritos presentados por el Ejecutivo del Estado, propongo se presente una iniciativa de punto de acuerdo en la cual esta comisión tenga por no presentadas las observaciones al decreto 65-90, mediante el cual se reforma el inciso B de la fracción 1 del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas. Por lo cual hay en este sentido 2 propuestas, una del diputado Carlos en relación a que se mantengan las observaciones o la observación hecha por el Ejecutivo en su oficio, y la otra propuesta es tomando en cuenta la participación de la diputada Magali y un servidor, tomar como no presentadas las observaciones al decreto y someto esta posición a su consideración. Vamos a votar la propuesta del diputado Carlos en relación a que se atienda integralmente el oficio de observaciones. ¿Votos a favor de la propuesta del diputado Carlos? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido rechazada con 2 votos a favor, 5 en contra. La propuesta de un servidor de no tener como presentadas las observaciones con las consideraciones hechas por la diputada Magali. ¿Votos a favor? ¿La propuesta de no presentarse a qué se refiere? Se tienen como no presentadas de acuerdo a los comentarios vertidos por la diputada Magali, que no se precisó en el escrito las observaciones y precisiones que se requiere en la vía constitucional para que se atiendan como observaciones. ¿Votos a favor? La manga. ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto correspondiente con la consideración expuesta en la propuesta que ha sido aprobada. En tercer lugar, damos paso al análisis, estudio y en su caso dictaminación del expediente 65-196 relativo a las observaciones al decreto 65-107 por virtud del cual se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Tomando en cuenta lo anterior, solicito a la secretaria pregunte si algún diputado o diputada desea participar con relación al asunto que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz.
Diputado Carlos. Adelante, diputada Úrsula. Gracias, diputada. Con el permiso del presidente de esta comisión. En fecha de 20 de diciembre de 2021, se recibió por la Oficialía de Partes oficio número O.E/0059/2021, con fecha del mismo mes y año, signado por el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el que expresa que presenta las observaciones al decreto número 65-107, mediante el cual se reforma el artículo 4, párrafo primero, fracción 1 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, en base al estudio realizado a cada una de las observaciones remitidas por el titular del Ejecutivo Estatal, señalo lo siguiente. Número 1. El Ejecutivo del Estado solo se concreta a hacer una reproducción del decreto 65-107 de fecha 15 de diciembre del 2021, expedido por esta soberanía, en el cual se aprobó reformar el artículo 4, párrafo primero, fracción primera de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, por lo que se concluye que no es una observación, sino la transcripción del decreto en convenio. Número 2. Hace mención de lo que constituye el paquete económico, de lo que se desprende que no es una observación, sino la explicación por parte del Ejecutivo Estatal de lo que constituye el paquete económico y las fases del mismo. Número 3. Resalta el gran trabajo que representa el presentar un paquete económico que cumpla no solo con cubrir las necesidades de los tamaulipecos y las tamaulipecas, sino también cumplir con las diversas disposiciones que en materia presupuestaria les son aplicables, como lo son la Ley del Gasto Público y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, entre muchas otras. De lo que se desprende, nuevamente, que no es una observación, sino la explicación por parte del Ejecutivo Estatal del gran trabajo que representa el presentar un paquete económico. En cuarto lugar, señala que ve con gran preocupación la aprobación del decreto número 65-107, ya que al modificar la integración sin un previo análisis y discusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado, impacta de manera directa en el desarrollo de las políticas públicas y programas que con base en el Plan Estatal de Desarrollo se proyectaron para el 2022. Por lo que de la lectura de este párrafo se desprende que no es una observación, sino la expresión coloquial por parte del Ejecutivo Estatal de ver con gran preocupación la aprobación del decreto al modificar la integración de algo que no expresa o precisa y al relacionarlo con otros ordenamientos normativos, pero no con el decreto en análisis. Por último, destaca que desde el primer día de su administración se comprometió a fortalecer la estructura pragmática y al proceso de autorización de los programas presupuestarios, el desarrollo de los indicadores y la capacitación estatal y municipal para consolidar la estrategia del presupuesto basado en resultados en el Estado, así como implementar medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público en la administración pública estatal, y que al día de hoy se puede constatar con la presentación de un paquete económico que no contempla la creación de nuevos impuestos ni tampoco el incremento en los existentes. Incluso desatendiendo la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de incluir dentro de la Ley de Ingresos Estatal el cobro del impuesto de tenencia vehicular. De la lectura de este párrafo se desprenden que no son observaciones, sino la expresión de un compromiso, pero sin relación con el decreto en convenio. Por lo expuesto, se concluye que ninguna de las observaciones tienen correlación con el tema de fondo.
Por lo expuesto ya en este momento, por mi parte, nos queda claro que el señor Francisco N. o no entendió o no le conviene entender, o realmente no toma con seriedad el trabajo del Poder Legislativo, pues las observaciones que presenta no tienen sustento ni argumento que las haga válidas. Solo son pura marrullería y charlatanería barata para tratar de confundir a los tamaulipecos. El Poder Ejecutivo de nuestro Estado, en los últimos 3 años, ha mantenido el control del desarrollo de los municipios, centralizando los recursos que a partir de las participaciones distribuibles deberían, en estricto apego a la ley, servir para un crecimiento equilibrado en todo el territorio de Tamaulipas. Por ello, nos queda claro que su único interés es mantener el control y poder centralizado para seguir beneficiando su proyecto personal y obsesivo. Es una contradicción que Francisco N., el aún gobernador de Tamaulipas, exija un nuevo federalismo y distribución de la riqueza a nivel federal, y dentro del territorio tamaulipeco centralice y manipule los recursos, generando una gran desigualdad entre los municipios de nuestro estado. Los escasos resultados carentes de transparencia y claridad dan cuenta de ellos, tamaulipecas y tamaulipecos. El no permitir el aumento del 2% a los recursos de los municipios es darle espalda al pueblo tamaulipeco. Es evidenciar su falta de interés por el progreso municipal. Es evidenciar su autoritarismo y tener acceso a más recursos para su próxima campaña electoral. Él sabe que le queda poco tiempo y eso le pone nervioso al señor. Por ello, necesita aquella continuidad de su partido en el poder para lograr la complicidad y silencio que le garantice la impunidad que sabe le será muy, muy necesaria. Yo me refiero en este momento a mi querido pueblo tamaulipeco. Es momento de ver con claridad y ser conscientes de los abusos y atropellos del actual gobierno. Grabémonos en nuestra memoria, no tengamos memoria a corto tiempo. No podemos volver a equivocarnos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Fernández, tiene uso de razón. Sí, gracias, diputada. Primero, pues bueno, no sé entonces a qué le llaman observaciones. Y 2, queda claro que la única intención aquí es seguir legislando por un aplauso inmediato y por un beneficio mediático. Lo único que quieren hacer con estos posicionamientos, pues bueno, es seguir alargando temas que pudiéramos resolver. Y pues bueno, para lo propio, me permito exponer las consideraciones que estimo oportunas. Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, está claro, lo hemos dejado de manifiesto, que hemos estado propugnando porque Tamaulipas, que es el segundo estado que más aporta al país en impuestos, nos retribuyan con mayor equidad. Lamento de la diputada Úrsula que esté mezclando temas legislativos con temas electorales. Lo lamento profundamente, porque creo que una de las responsabilidades de nosotros como legisladores es precisamente ver por el tema que nos ocupa. Y hago un exhorto a los compañeros diputados a que no caigamos en eso, que mantengamos al margen la situación y el proceso electoral que se está viviendo y que viviremos los ciudadanos de lo que aquí podamos estudiar y analizar. Que nos quede claro, Morena a nivel nacional desde el 2018 nos ha recortado recursos y nos ha dado un trato injusto y desigual en el presupuesto de egresos para la Federación del 2022. Ahora, a nivel estatal, Morena quiere quitarle al gobierno del estado más recursos, lo que pone entredicho mucha de la programación de proyectos y acciones ya presupuestadas. Es importante que
reconozcamos como diputados que debe de haber equidad en la distribución de los recursos en los 3 niveles de gobierno. Y por lo expuesto anteriormente, por lo comentado aquí en esta comisión y lo que leímos en las observaciones que anteriormente se nos fueron remitidas de manera electrónica, considero procedente el sentido del asunto que nos ocupa en relación con las observaciones presentadas y formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, solicito de la manera más atenta su voto a favor de la propuesta que envía el Ejecutivo y se quede en los términos propuestos. Y nuevamente, me gustaría que aclararan qué es una observación para ustedes y pedirles que no mezclemos temas electorales, que seamos muy estrictos y disciplinados en ese tema dentro de esta legislatura 65. Gracias. Muchas gracias, diputado Carlos. Haré uso de la voz con el permiso del presidente de esta comisión. Quiero nada más hacer un comentario. En esta misma comisión, cuando estuvimos trabajando las propuestas sobre el incremento del porcentaje de las participaciones de los municipios, su servidora personalmente hizo la observación de que debido a que esto representaba un impacto considerable en el presupuesto, solicité se diera un informe de cuál iba a ser el impacto de este incremento. No recibí este informe, y entonces, y por consecuente, también les pediría que tendremos que legislar con responsabilidad. Siempre que lleve un impacto económico, una iniciativa que presentamos, pues tiene que venir designado de dónde se va a distribuir ese recurso. Quiero invitarlos a que no hagamos de esto un tema político ni electoral, sino que legislemos con responsabilidad, porque también tenemos esa responsabilidad con nuestros representados. Muchas gracias. Pues, adelante, doctor. Sí, en respuesta de diputado, yo también lamento mucho, diputado, que se quiera hacer de la vista gorda de la situación que está viendo en Tamaulipas. Y claro que vamos a defender a los tamaulipecos y a las tamaulipecas. Y si hay necesidad de alargarnos y de llevar esto a más tiempo, lo haremos, porque vamos a defender lo que les pertenece a ellos, que se lo han llevado mucho tiempo. En 5 años se han robado mucho tiempo y mucho dinero de los tamaulipecos. Tamaulipas está pausado, y yo lo he dicho muchas veces, he tenido la fortuna de recorrer Tamaulipas, he ido a municipios que están en la oscuridad, con los servicios que no son más que indispensables como el agua. ¿Y dónde está la inversión que ha hecho? Y te vuelvo a decir, hay que analizar bien lo que ha mandado la Federación a Tamaulipas, porque no ha ido en disminución. Yo les pido que lo analicen y que no lo digamos nada más por decir que la Federación lo ha apoyado. Más bien vamos a analizar cómo lo ha ejercido este gobierno en Tamaulipas. Cómo se ha ejercido y ha dejado en su ejercicio mucho dinero. Pero el gasto público de Tamaulipas, ¿cómo lo ha ejercido? Lo ha ejercido a beneficio nada más de unos cuantos, no de Tamaulipas. Y vamos a analizarlo, todas esas cuentas que han ido en crecimiento y que se han presupuestado en 8,000 millones en difusión y en radio, y que han quedado en más de 267,000 millones de pesos al mes de septiembre del 2021. Eso sí es de analizar. Tamaulipas está viviendo en crisis y no se quieren dar cuenta. Morena, el grupo parlamentario de Morena, vamos a seguir defendiendo, cueste lo que cueste, porque decidimos que a partir del 1 de octubre quien manda es el pueblo de Tamaulipas. No nos manda un poder ejecutivo. Aquí venimos a trabajar por un proyecto que se llama Tamaulipas. Es cuanto, presidente. Y hago referencia también, discúlpenme, las observaciones, cuando se hacen observaciones a un oficio, no se enlistan. Lo que se mandó el Ejecutivo son enlistados. Son solamente un copy-paste. Una observación es algo que va fundamentado y que va motivado. Eso es una observación. Es cuanto, presidente. Gracias. Doctor. Bien, compañeras y compañeros,
derivado de los comentarios que ustedes han hecho, creo que tengo la obligación moral de comentar que no es falso que Tamaulipas, y no es personal, compañeros, lo comento para todos aquí presentes, no es que Tamaulipas esté recibiendo menos recursos. Si ves en la fórmula de coordinación fiscal, ramo 28, ramo 33, y los dos partidas los sumas, que son participaciones y aportaciones federales, Tamaulipas tiene año con año, tú comentas que a partir de que llegó este gobierno federal ha disminuido, no ha disminuido. Si tú haces el análisis en conjunto, o hacen ustedes, perdón, el análisis en conjunto, se van a dar cuenta que ambos ramos, si bien es cierto que uno hay contracciones, hay liberaciones en otro, en el ramo 33, que es recursos de libre disposición, y Tamaulipas en este momento tuvo un 10% de aumento para el año 2022. Es falso y no estoy para nada de acuerdo. También comentarles que esta comisión de finanzas está en tiempo de resolver el presente asunto, esta comisión dictaminadora, toda vez que el decreto inicial se envió el 15 de diciembre, se recepcionó por el Ejecutivo el 17, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución y 127 de la Ley Interna del Congreso. Inició el término de 5 días para que el Ejecutivo pudiera formular observaciones, en relación a coordinación fiscal. Estaba dando lectura a otro calendario. Se recibió por Ejecutivo el 16, se recepcionó en la Diputación Permanente el 21 de diciembre, y al momento de recepcionarse corre el tiempo de 10 días naturales contados a partir de su devolución, iniciando el día 21 de diciembre, y el término de 10 días naturales de conformidad al artículo 68, párrafo 3 de la Constitución, con el artículo 121, párrafo 2 y 3 de la Ley Interna del Congreso. El Legislativo examina la observación, 10 días, que son, tenemos de plazo hasta el 31 de enero del 2022, obviamente porque la Diputación Permanente solamente tiene facultades para recibir las observaciones, y en la primera sesión ordinaria turna a la comisión. Es por ello que llevamos a cabo esta reunión de comisiones. Esto conforme al procedimiento del artículo 121 de la Ley Interna del Congreso, siendo una atribución de la permanente que establece el artículo 62, fracción segunda de la Constitución, y del artículo 56, párrafo segundo de la Ley Interna de este Congreso. Bien. De conformidad a los comentarios vertidos por la compañera diputada Úrsula Salazar, me adhiero, y toda vez que derivado del análisis del escrito presentado por el Ejecutivo, propongo que se presente una iniciativa con punto de acuerdo en la cual esta comisión tenga por no presentadas las observaciones al decreto 65-107, mediante el cual se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas. Están las dos propuestas, compañeras y compañeros. La propuesta del diputado Carlos. A ver, adelante. Cedo el uso de la voz al diputado Carlos Fernández. Sí, referente a las dos propuestas que están realizando y que se está adhiriendo el diputado presidente, la diputada Úrsula, sí me gustaría saber cuál es el fundamento para determinar la procedencia o no de las observaciones. De acuerdo a los comentarios que vertió la compañera, estamos siguiendo el procedimiento constitucional de los artículos 44, 62 también, que la Diputación Permanente no tiene facultades para dictaminar el asunto, y fue turnado esta comisión dictaminadora del asunto en relación también al 120 de la Ley Interna, que faculta al Ejecutivo de promulgar sus observaciones dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, el 121, que también establece el procedimiento para dichas observaciones, que señala que al presentarse observaciones del Ejecutivo, las mismas se turnan a estudio y dictamen de la comisión o comisiones. El fundamento en la cual me estoy basando es de que, en mi opinión, derivado de la lectura y análisis del oficio que presentó el Poder Ejecutivo, no fundó
ni motivó ninguna causa legal que deba considerarse como observación en términos constitucionales. Entonces, no, a mi parecer, no tiene el Ejecutivo debió de precisar en forma particular o específica, señalando la razón que sustente su disenso. Es decir, pudo disentir del decreto, pero no lo señaló en el oficio de observaciones como tal, sino hizo una transcripción, como bien lo comentó la compañera diputada Úrsula, del decreto que envió este Poder Legislativo, pero no argumentó su observación, no tuvo argumentos jurídicos suficientes dicho oficio, y es por eso que un servidor está proponiendo someter a votación que se tenga por no presentada la observación al decreto de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, y esta es la propuesta que propongo. Entonces, se quiere cambiar un artículo, un tratamiento jurídico de observaciones regido por el artículo 68 constitucional, por un punto de acuerdo que se dé aquí. La comisión tiene el derecho a deliberar cualquier tema o asunto, y es en calidad de... Por arriba de la Constitución. No, todo acto administrativo que emita una autoridad, ya sea ejecutiva, legislativa o judicial, debe estar fundada y motivada. A nuestro parecer, jurídicamente no está ni fundada ni motivada. Por eso yo pido que fundamenten y argumenten lo que ustedes están proponiendo, Bien. por favor. Vamos. Jurídicamente. El 68 establece claramente que las leyes o decretos aprobados por el Congreso se remiten al Ejecutivo para su sanción, promulgación, publicación y circulación, para su conocimiento. El Ejecutivo tiene la libertad de formular observaciones en todo o en parte. Se tendrá aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Y ahí de manera clara establece el procedimiento para el tema de las observaciones. En el supuesto que el Ejecutivo deseche en todo la ley o decreto aprobado, el Congreso deberá examinar y discutir las observaciones en un plazo mayor de 10 días naturales, que estamos en plazo nosotros. Si me queda claro los términos y los trámites, aquí el tema es por qué mediante una opinión de ustedes están desechando observaciones, cuál es el fundamento, qué es lo que está mal, jurídicamente hablando. Revisa, compañero diputado, el oficio de observaciones no son observaciones, es una transcripción del decreto, no argumenta, no funda, no motiva, por lo cual yo propongo en esta comisión se tengan por no presentadas esas observaciones al decreto de la Ley de Coordinación Fiscal, y esta es mi propuesta. Pero sí se están presentando. Vamos a votar. Quisiera yo, si Servicios Parlamentarios nos da su opinión técnica sobre esta propuesta. Bien, nada más A la propuesta de iniciativa. antes de darle la palabra a servicios parlamentarios, uno tiene la libertad como diputado de presentar un punto de acuerdo ante pleno o en la comisión, y es mi derecho constitucional de presentar ante este órgano parlamentario ya sea un punto de acuerdo, que en este caso es una iniciativa, que también toda iniciativa la puede presentar un diputado, es el derecho constitucional que tenemos. Adelante. Y es una obligación constitucional también atender el procedimiento tal cual. En el artículo Pero no hay reglas de operación ni nada, no hay un argumento jurídico que lo En el fundamente. artículo 68 de la Constitución del Estado, aquí dice: el Congreso por mayoría de votos de diputados presentes aquí en las comisiones podrá aplicarlas en su caso, hacerlas. Entonces, aquí lo es votar de una vez. Yo quisiera, diputado, porque también es nuestra facultad que Servicios Parlamentarios nos dé su opinión técnica. Adelante, servicios parlamentarios. Cedo el uso de la voz. Nada más hacer mención del artículo 127 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En el numeral 4 nos indica que el Ejecutivo del Estado formulará sus observaciones en forma particular o específica.
señalándose las razones que sustenten su dissento. Es cuanto. Gracias. Esa es su opinión técnica. No. Muchas O gracias. sea, no Es haber... lo que está en la ley. Es lo que dice la ley de revisión. La ley de Recordemos que estas observaciones se dieron por recibidas el 21 de diciembre. ¿Estamos de Pero acuerdo? las observaciones, no, vuelvo a repetir, no están enlistadas ni fundamentadas, mucho menos motivadas. ¿Por qué no damos lectura al documento íntegro? No, ya fue distribuido a los integrantes de la comisión, ya se tuvo conocimiento del oficio. Aceptamos, fíjense, aceptamos el oficio de la ley de gasto público. En esa sí precisaron las observaciones, sí venían formuladas, motivadas. Sí aceptamos que en la ley de gasto público el Poder Ejecutivo sí hizo observaciones al decreto. En la parte de la ley de Hacienda y la ley de coordinación fiscal no está bien estructurado el oficio de observaciones, por la cual estoy proponiendo esta medida. Bueno, me parece que estás en tu derecho, diputado, por lo que solicito que esto que tú comentas, en dado caso de ser favorable a la votación, se dictamine y se lleve al pleno, con todas y todos los diputados. No, yo estoy proponiendo un punto de acuerdo, no un dictamen. Seguir alargando, me queda claro que le quede claro a todos los ciudadanos, esto es seguir alargando para tratar mediáticamente este tema. No, que quede claro que lo que no queremos es que sigan lastimando el bolsillo de las familias tamaulipecas. Es todo. ¿Cómo se va a lastimar? Se va a lastimar al estar recobrando cuando estamos saliendo de una pandemia ¿Qué se le está cobrando? que ha lastimado muchísimo a todos los tamaulipecos. En este caso, Y mucho menos en el año Hidalgo, como les vuelvo a decir, donde no están etiquetados lo que va a salir. En el caso de este expediente que estamos hablando del decreto 65-107, la iniciativa se propuso que le apoyáramos a los municipios en aumentar un 2% y la propuesta inicial fue un 4%, de un 20% que es lo que regresa el gobierno estatal a los municipios. Proponíamos que se regresara un 24% y en pleno aprobamos todos que fuera un 22%. Entonces, el gobierno ejecutivo, el Tamaulipas, está diciendo que no, y está haciendo observaciones, las cuales estamos diciendo que no son observaciones. Aquí es importante que quede claro también, tamaulipecas y tamaulipecos, que el gobierno de Tamaulipas no quiere apoyar a los municipios dándoles más ingreso para que puedan aplicar los municipios donde más les convenga, y quiere centralizar ese dinero del 2% en el Poder Ejecutivo de Tamaulipas. Aquí lo que queremos es que se le apoye a los municipios para que haya mayor infraestructura, para que haya mayor crecimiento en los municipios, y eso sea beneficio del pueblo de Tamaulipas. Gracias, doy por concluido y discutido el presente. Pido de favor que se dictamine siguiendo el procedimiento como tal. Okay, que de aquí salga un dictamen, que de aquí salga un dictamen de cada uno de los puntos que se están estudiando. Lo voy a someter a votación. No, eso no se somete a votación, eso viene en la ley. No, que se tiene que lo dictaminar. voy a someter a votación, compañero. Tiene que Su ser propuesta es un dictamen, la voy a someter a votación. Espera. En ningún momento estoy aceptando que esa es mi propuesta. Ok, adelante. Tu propuesta quedó clara, y si no te quedó clara, ahí está el video. Adelante, vamos a El someter la dictamen se votación. tiene que hacer por ley. Ok, vamos a someter la votación del diputado Carlos Fernández. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido rechazada con 2 votos a favor, 5 en contra. La propuesta de la iniciativa con punto de acuerdo propuesta por un servidor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor, 2 en contra. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto con la consideración expuesta en la propuesta que ha sido aprobada.
A continuación procederemos a deshogar los asuntos de carácter general, por lo que solicito a la secretaria pregunte si algún diputado o diputada desea participar y en su caso llevar el registro de participaciones. Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Cede el uso de la voz al diputado Isidro. Compañeros y compañeras diputadas, en la sesión pública del 18 de enero del 2022, la presidenta de la mesa directiva manifestó lo siguiente, que tomando en cuenta mi obligación de dar trámite a los asuntos con imparcialidad y aplicación, y aplicando sobre todas las cosas la normativa aplicable en términos del artículo 22 de la Ley de Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y escuchando los distintos argumentos de las partes, en particular que efectivamente y en lo concerniente exclusivamente a las observaciones sobre el presupuesto de egresos, el presidente de la Diputación Permanente no tiene las facultades para determinar una vía legal con discrecionalidad, sino que conforme a la naturaleza de la norma observada le es aplicable el tratamiento previsto en el artículo 72, que dicho procedimiento especial establecido en el artículo 72 constitucional establece un plazo límite y de manera expresa señala que en todo caso la formulación y desahogo de las observaciones será dentro del plazo que establezca la Constitución para la vigencia del año fiscal, que el artículo 163 de la Constitución establece que el año fiscal comienza del 1 de enero y terminará hasta el último día del mes de diciembre, que es público y notorio, a que en esta fecha, 18 de enero, dicho plazo ya expiró y que la obligación de esta presidencia es de resolver en este momento sobre el trámite que debe darse al asunto, ya sea turnado a comisión para dictaminar o tener por precluido el derecho de este Congreso para desahogar dichas observaciones, y que en esta consideración de que los plazos establecidos en la ley fundamental de nuestro Estado que rigen el Poder Ejecutivo y Legislativo para la formulación y desahogo de las observaciones o decretos son de un orden público y de observancia obligatoria. Esta presidencia determina tener por precluido el derecho de este Congreso para desahogar las observaciones del Ejecutivo y se ordena tener este asunto como concluido. Compañeras y compañeros, dado lo anterior, considero que la presidenta de la mesa directiva no tiene facultades para dar por precluido el derecho de este Congreso para desahogar las observaciones del Ejecutivo, ya que no realizó el cómputo del plazo conforme a los artículos 44 y 46 de la Constitución y desestimó las facultades de la Diputación Permanente de acuerdo al artículo 62, fracción 2 de nuestra Constitución. Asimismo, el artículo 69, párrafo segundo de la misma Constitución, considera que si la discusión y votación del paquete de ingresos y presupuesto de egresos o de alguno de ellos no se realiza para el 31 de diciembre del año anterior al cual deban regir, hasta la aprobación de esos ordenamientos o de alguno de ellos se aplicarán provisionalmente durante los 2 primeros meses del año fiscal siguiente las disposiciones previstas en los respectivos ordenamientos vigentes hasta ese día, siendo este último reconocido incluso por el Poder Ejecutivo al publicar en el Periódico Oficial del Estado el decreto gubernamental mediante el cual se determina publicar en el Periódico Oficial del Estado para su aplicación provisional del año fiscal 2022 el presupuesto vigente denominado Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021. En edición vespertina, extraordinario número 32 de fecha 31 de diciembre del 2021. Dado lo anterior, propongo retomar el asunto de observaciones al decreto mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2022, para en su caso entrar al desahogo de las mismas. Someto a la consideración y votación de los integrantes de esta comisión dicha propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor. Propongo lo siguiente, compañeros y compañeras, en relación al presupuesto de egresos. Quiero, Sí. si me da el uso de la voz, presidente. Ayer por la tarde, menos de 24 horas antes de la hora de esta sesión, nos hicieron llegar, nos citaron para esta comisión y nos mandaron una orden del día que era la que se iba a tratar hoy y por la cual, como mi deber como diputada, atendí el llamado y hoy estoy aquí sentado. En ese orden del día venían, y el cual aprobamos al inicio de esta sesión, venían en el punto número 4 el análisis, estudio y en su caso dictaminación de los siguientes asuntos. Y eran 3 asuntos por los cuales nos citaron hoy a esta sesión. Quiero que se respete el orden del día que fue aprobado hoy y que nos limitemos a seguir con ese orden del día, porque así también no venía en este orden del día que íbamos a meter iniciativas o puntos de acuerdo. Entiendo, es facultad y derecho como diputados de hacer estas propuestas, pero no fue para lo que se nos fue citados el día de hoy. Entonces quiero que quede claro que no vienen en el orden del día, no venían en el orden del día tampoco las iniciativas de punto de acuerdo y que quede eso aceptado. Gracias. Compañeros, en fecha 20 de diciembre del 2021 fue recibido por oficialía de partes oficio número OE 62/2021 de misma fecha, remitido por el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, en el cual adjunta escrito en el que expresa que presenta las observaciones al decreto 65-111, mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del estado de Tamaulipas para el egreso fiscal 2022, mismo que fue recibido por la Diputación Permanente el 21 de diciembre del año próximo pasado, conforme a lo previsto en el artículo 62, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados del estado de Tamaulipas, concretándose solamente a recibir dichas observaciones hechas por el Ejecutivo para presentarlas en la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones, por lo que el 18 de enero del presente año, en sesión pública ordinaria, las mismas fueron recibidas por el Pleno dentro de los asuntos pendientes de la Diputación Permanente, mismos que en un hecho arbitrario y sin apego a derecho, la presidenta de la mesa directiva dio el asunto como concluido. Sin embargo, con fundamento en los artículos 44, 46, 62, fracción segunda, 69, párrafo segundo y 72 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, esta comisión aprobó el análisis de dichos escritos presentados por el Ejecutivo. Del estudio del escrito antes referido por el Ejecutivo Estatal, señala que presenta las observaciones al decreto 65-111, mediante el cual expide el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el año fiscal 2022, pero no las enlista. Si bien es cierto que el Ejecutivo Estatal en su escrito manifiesta que presenta las observaciones del decreto en análisis, sin embargo, en el contenido del escrito no se expresan las observaciones a que alude el Ejecutivo Estatal, lo único que expresa son meras razones. Asimismo, señala que el efecto de salvaguardar la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de los mejores intereses de la sociedad, por lo que se concluye que esta no es una observación, toda vez que la expresión es general, además que es la razón por la cual se formulan observaciones y no se refiere al decreto de manera particular o específica, como debe formularse una observación de conformidad con el artículo 127, numeral 4 de la Ley Interna del Congreso de Tamaulipas. Por último, lo que se expresa por parte del Ejecutivo en los 2 últimos renglones del tercer párrafo transcrito es lo relativo a las razones de su escrito, a saber, dentro del término legal, comparezco ante esta soberanía a efecto de expresar las siguientes razones. Sin embargo, las palabras observaciones y razones no son sinónimos y en todo escrito la primera palabra procede a la segunda, siendo esta última el argumento de la primera. En ese mismo contexto, el Ejecutivo Estatal, en el escrito
en comento, expresa las razones a sus observaciones en 45 páginas, pero estas no tienen sustento, toda vez que al no mencionar las observaciones de manera particular y específica a las que está facultado y obligado constitucional y legalmente, así lo haya considerado, el Poder Legislativo se encuentra imposibilitado para examinar y discutir las observaciones por inexistentes. Lo anterior, atendiendo el principio general de derecho, que nadie está obligado a lo imposible. Finalmente, para confirmar la inexistencia de las observaciones y despejar la posible confusión por considerarla como sinónimo de la palabra razones por parte del Ejecutivo, señalo lo siguiente. La primera parte del primer párrafo del artículo 72 de la Constitución establece que la formulación de observaciones sobre la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso con motivo del proceso presupuestario deberá hacerse entre los 5 días siguientes a su recepción, debiéndose expresar por escrito las razones que se estimen pertinentes. Además, el numeral 4 del artículo 127 de la Ley Interna del Congreso establece que el Ejecutivo del Estado formulará sus observaciones en forma particular o específica, señalándose las razones que sustenten su disenso. De los dos numerales precedentes se deduce claramente que no expresó o enlistó las observaciones a las que alude el escrito del Ejecutivo Estatal, por lo tanto se deben tener como no presentadas. Por lo cual propongo que, basado en la lectura de lo mencionado anteriormente y del escrito, del análisis hecho, propongo que se presente iniciativa conjunta de acuerdo a la cual esta comisión tenga por no presentadas las observaciones al decreto 65-111, mediante el cual se expide el presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas para el año 2022. Por lo cual propongo a los integrantes de este órgano parlamentario el sentido de su votación. ¿Votos a favor? Diputado presidente, antes de finalizar la votación, me gustaría saber cuándo fueron turnadas esos temas aquí en la comisión. Aperturamos el asunto, votamos el asunto que lo discutiéramos, toda vez que la presidenta de la mesa electiva tomó una decisión jurídica, una decisión parlamentaria, que a nuestro parecer es ilegal. Pero no fue turnada por la mesa directiva. Lo aprobamos en esta comisión, discutir el asunto. Aprobamos discutir el asunto. Otra cosa, presidente. ¿Votos a favor de la propuesta? Respeto, diputado presidente, por favor. No, perdón, siento que se están... ¿Votos en contra? Por favor, diputado presidente. Por favor, permítanle darle a la diputada secretaria. Estoy sometiendo a votación. ¿Votos a favor? 5. ¿No le va a permitir hablar? Estamos en votación. La propuesta ha sido... Estamos desahogando dudas de lo que dio lectura. La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor, por lo ¿Se puede cual dictaminar algo se que no fue instruye turnado a por la servicios mesa directiva? parlamentarios para que realice el proyecto de resolución con la consideración expuesta en la propuesta que ha sido aprobada. Dado que esta iniciativa es similar a la de los anteriores decretos, propongo que sea resuelta en conjunto, relativo a la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas y a la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, teniéndose como no presentadas las observaciones discutidas. ¿Me puede ceder el uso de la voz? Adelante, diputada. Los temas que aquí está tratando, y se supone que estamos en una comisión donde se discute, se hace un análisis, se dictamina. Los puntos que está tratando aquí en asuntos generales, diputado, como integrante de esta comisión, a mí no se me fue turnada, no sé cuáles son las observaciones que hizo el Ejecutivo, no sé
exactamente el tema que está tratando y creo que no hay un estudio previo para yo generar una opinión y considero que eso no debe de tener procedencia. Gracias, diputada. Sí, también que quede claro, ¿no? Que quede claro el atropello y la ilegalidad que se está dando al pretender no dictaminarse asuntos que estaban en el orden del día y al pretender estudiar iniciativas que nunca fueron turnadas por la mesa directiva a esta comisión. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados, siendo las 13:54 del día 19 de enero del presente año. Muchas gracias.